Padre Celestial, te damos gracias por la bella oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, agradezco, Padre Celestial, que me prestes estos oídos, Señor. Que sea usted hablando a la vida, a los corazones, sobre todo a las de mis hermanas, a mis hermanos, Padre Celestial. Señor, usa mi vida, que imperfecta, Padre Celestial, deseo hacerlo de la mejor manera para la honra y gloria tuya, Señor. Así, Señor, que en tus manos me pongo en esta mañana y que sea tu palabra expuesta, Padre Celestial, y sea de gran edificación y bendición para nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Ahí está, gracias. Y seguimos con la serie, Carta a los Efesios. ¿Usted recuerda la semana pasada de qué hablamos? Ahora sí traje dólares. ¿Dónde está? Ay, mi señora me lo... Ahora sí hay dólares. Traigo aquí dólares. ¿Se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Caminando en sabiduría. Entonces, yo espero, por los poquitos que vinieron, espero que no haya sido de regaño para muchos, ¿verdad? Espero que anden de vacaciones o que estén en sus casas tranquilitos. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pablo hablaba a la iglesia, pero Pablo venía diciendo muchas cosas: hablar en la unidad, hablar en santidad, caminar en luz, caminar en amor, caminar en sabiduría. Todo eso él venía hablando a la iglesia. Pero él notó algo muy importante. Él notó algo muy importante que era el matrimonio. Él podía quizás saber o ver cómo se estaba comportando el matrimonio. Cuáles eran las diferentes situaciones en las que el matrimonio se estaba comportando en ese tiempo. Que hoy en día, la verdad, no sigue siendo algo extraño. Yo le preguntaría a usted en esta mañana, ¿tiene algún problema en su matrimonio? No, hombre, gloria a Dios. Señor, ya está predicado, no hay problema. Muy bien. Dele, mi hermano, vamos a hablar del matrimonio. Espero el Señor me guste en esta manera. ¿Qué ve ahí usted? Mario, allá está por mi vaso con agua, ahí por donde está Manuel. ¿Qué ven ahí? Ven a una persona que se está... Gracias, Mario. Bueno, usted y yo, si usted tuvo la oportunidad, mi hermano, de ir a un grupo familiar, usted se va a acordar de nuestro tema. La intimidad en la transformación, ¿en quién? En Dios. Y en nuestro tema de esta semana, veíamos la importancia de reflejar a alguien. Entonces, muchas de estas personas se ven al espejo y lo que están viendo es que se parecen a alguien. Posiblemente usted se ve al espejo y dice, cada día me parezco más a mi papá. Pero a lo mejor usted se mira al espejo y dice, ay no, iba a decir una palabra pero a lo mejor se oye muy fuerte. Ay, no la mueles, me estoy pareciendo a mi mamá. Entonces hay a veces que nos vemos al espejo y queremos reflejar a alguien que queremos ser. Pero también nos vemos al espejo y queremos reflejar a quien no queremos ser. Pero también nos vemos al espejo y queremos reflejar a quien sí quiero ser. Eso nos pasa. De eso hablamos en esta semana en nuestro estudio. Y de una para atrás, brother. Dale otra. A ver. Entonces, si yo le pregunto en esta mañana,
Nosotros en un sentido tenemos el deseo de reflejar a alguien, a la imagen de alguien. ¿Quién es? Es Jesús. La semana pasada hablamos de la sabiduría. ¿Cómo debemos de andar en sabiduría? Entonces, si nosotros queremos reflejar a alguien, es sin duda a ese buen Dios. Fuimos creados, usted, yo, todos los que estamos aquí, y aún las que no están aquí, fuimos creados para reflejar a ese gran Dios. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Amén. En esta semana estaba escuchando una entrevista. Le estaban haciendo a un cantante de rap, hip hop, y le preguntaron acerca de sus papás. Él es hijo de pastor. Entonces le preguntaban a él, le decían, oye, ¿tus papás? Dijo, no, hombre, ni me los menciones. Y empezó a hablar mal de su mamá. Y le dijo a su mamá, en esa ocasión, dice, si ser cristiana es ser como tú, yo no quiero ser cristiano. Te veo en muchos problemas, te veo en muchas broncas, le dijo el muchacho. Lo que tú predicas en el púlpito, abajo, es otra cosa. Yo he visto cómo tú ayudas a tanta gente y toda esa gente te queda mal. Veo que ayudas a tanta gente y quedas mal. Y muchas cosas malas le dijo a su mamá y a su papá. Entonces le dijo el que lo estaba entrevistando, le dice, y ahora, dice, ahora veo a mi mamá. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron mi papá y mi mamá? Le dice. Empezaron a reflejar a Jesucristo en sus vidas. Y ahora digo, si eso es ser cristiano, yo sí quiero ser cristiano. Si eso es ser cristiano, ahora sí quiero ser cristiano como ellos. Mirábamos en la semana, ¿cómo lo puedo lograr todo eso? Y mirábamos en la semana, es común que dos personas que pasan mucho tiempo juntas desarrollen cierto parecido. Cuando pasamos repetidamente la gloria del Señor en un lugar secreto, nos vamos a volver un espejo que refleje a nuestros hijos, un espejo que refleje a nuestros esposos, a nuestras esposas, un espejo que refleje a nuestros amigos y un espejo que refleje en el área donde yo trabajo. Y así podemos nosotros reflejar la imagen de Cristo en todo lugar. ¿Cómo ve? De eso hablamos en esta semana. Y ahora sí, dele ahí ahí. Dice ahí ese dibujito, dice, nada es tan contagioso como como el ejemplo. Y dice aquí una frase que tomé de un lugar, dice, nada es tan peligroso, mis hermanos, como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Nada es más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Tengamos mucho cuidado. Realmente nuestro comportamiento, ¿qué está reflejando en la vida de los seres que más queremos? En todo lo que tú hagas, mi hermano, en todo lo que tú vives, tienes que mostrar a Jesús, siempre reflejándolo a Él. Así que Pablo nos introduce en otra enseñanza, en donde nosotros podemos reflejar a Jesús. ¿Y sabe cuál es esa otra enseñanza? ¿En dónde podemos nosotros reflejar a Jesús? ¿En dónde cree? ¡Tan, tan, tan! En el matrimonio. En el matrimonio. Dios quiere que nosotros reflejemos a Él en el matrimonio. Así que vamos a la Biblia. En Efesios capítulo 5. Solamente 4 versos. El 21.
22, 23 y 24. Efesios 5, versos 21, 22, 23 y 24. Y dice la palabra de Dios: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Y el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dirían los muchachos más modernos, dirían en Tokio, Japón, ¿verdad? Entonces, si usted le comparte a alguien acerca de, oye, en la iglesia aprendí algo de someternos los unos a los otros, ¿qué cree que le va a decir el mundo? El mundo, mi hermano, le va a responder de esta manera: eso que tú me estás diciendo es algo ridículo. La gente en el mundo te va a tomar a ti como un loco y va a decir: ¿cómo crees que me voy a dejar mandar de este bueno para nada? ¿Cómo crees que a mí alguien me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? A mí nadie me dice nada cómo yo debo de vivir mi vida. Y eso es en los hombres y eso es también en las mujeres. Ellos no lo van a entender. Para ellos va a ser locura. Si tú quieres darle ese consejo, no, es que la palabra de Dios dice sométete unos a otros, te va a decir, eso está mal. Pero sabes que ellos lo que tienen que entender, mi hermano, ellos tienen que entender la realidad de su pecado. Ellos tienen que entender la necesidad de un Salvador y la belleza de la salvación que se nos da a través de Cristo. Entonces sí, ellos podrán entender y podrán someterse a la autoridad del Señor y cualquier otra autoridad. En la palabra sometimiento no tiene el contexto de que abuso o de ser más que los demás. Es al contrario, es algo que Dios quiere que se haga voluntariamente, un servicio en amor, como si lo hiciéramos a nuestro Dios. No es que tú lo tengas que hacer a la fuerza y no es porque Él mande, no, es algo voluntario que tenemos que hacer. Es una decisión que tomamos conscientemente porque hemos entendido la voluntad de nuestro Dios, ¿sí o no? La voluntad de nuestro Dios es como mi esposa, buena, agradable y perfecta, así como la suya. Así que acuérdese, ¿cuál es la voluntad de nuestro Dios? Es buena, agradable y perfecta. Entonces, hoy vamos a hablar solamente de alguien y vamos a hablar de las esposas. Ahí los hermanos deberían de decir, amén, hoy no nos toca, gloria a Dios. La esposa, mi hermano, debe ser el reflejo de obediencia. La esposa es el reflejo de obediencia, pero el esposo es el reflejo del amor. Entonces, Pablo nos dice a nosotros, el matrimonio, mis hermanos, es algo muy fácil, de llevar. Siempre y cuando hayamos entendido la semana pasada qué es caminar en sabiduría. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? ¿Qué es caminar en sabiduría? ¿Andar qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Sí? ¿Aprovechando? Viene el tiempo. Entendiendo su voluntad. La voluntad suya no, ¿la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Y estar lleno ¿de qué? Estar lleno del Espíritu Santo.
Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se te nota en tu manera de hablar, se te nota en tu manera de comportarte. Sí, mi hermana, en la forma en que le hablas a las demás. Entonces, ¿le das ahí, brother? Ahí va. ¿Una más? Ah, me pasé, es una amarilla. Ya la descubriste, ahí está. Decía Pablo, si alguien está lleno del Espíritu Santo, se te nota en la manera de hablar. Dice Pablo, si tu relación con los demás va a comunicar cómo estás con el de arriba, entonces sí estás lleno del Espíritu Santo. Porque tú tienes una relación con el de arriba. Y cuando tú tienes una relación con el de arriba, entonces se nota en los que están aquí. Y dice esto, dice, tener cargos en la iglesia y no tener amor y amabilidad hacia su prójimo, ¿qué dice? Es lo mismo que no tener nada. Es lo mismo que no tener nada. Entonces, nosotros, mis hermanos, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto no significa que las esposas deben de ser irrespetuosas. Al contrario, significa que deben de respetar al que usted tiene como marido. Esto significa que usted debe darle honor a su marido, mi hermana. De darle el lugar a su marido. ¿Conoce a alguien que no hace eso? No voltee a ver a la hermana. La sumisión no significa que las esposas sean menos que los esposos. Es una forma de demostrar el amor, el respeto, similar como Cristo a la iglesia. Porque nosotros venimos y respetamos a nuestro Dios que está en este lugar. No hacemos todas las cosas a la brava o queremos hacer todo lo que yo quiera, gritar, saltar, brincar, decir malas palabras. ¿Qué hacemos? Estamos en la casa de Dios y merece, me respeto. Pues lo mismo, hermanas, en su casa debe de suceder, porque el prójimo es su esposo y usted le debe respeto. O sea, si aquí se comporta de una manera digna delante de Dios, como iglesia, como hijas de Dios y mujeres casadas, allá en su casa, de la misma manera tienen que comportarse. De lo contrario, no estamos haciendo lo correcto. Tú y yo, mi hermano, no vamos a estar dispuestos a vivir. Se lo aseguro que sus esposos van a decir eso. No vamos a estar dispuestos a vivir con nuestro prójimo conforme a lo que Jesús pide. Si nuestro corazón no está rendido o sometido a quién es Jesús, en pocas palabras, tú y yo no vamos a vivir con una persona que nos grite. Vamos a vivir con una persona que realmente sea el ejemplo y esté sometida y rendida toda su corazón a Él. Decía mi pastor Abner, ¿más o menos? Pablo empieza a hablar del matrimonio y muchos piensan, ¿qué le pasa a Pablo? Pablo es un machista. No, Pablo te dice algo. Es fácil de entender, pero difícil de vivirlo. Así es el matrimonio, mi hermano. Yo escucho que muchos se la pasan quejándose de su esposa, de su esposo. Pero llevar el matrimonio es algo tan sencillo, tan práctico. Pero qué difícil es para cada uno de nosotros. En una ocasión alguien me dijo a mí, oye Carlos, ¿quieres ser feliz o mandar en tu casa? ¿Qué le contestaría a usted? Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Le dije, no, ¿quién quiere estar mandando y enojado? Quiero ser feliz. Entonces, los jóvenes
Los hermanos adultos mayores van a decir, pastor, esta prédica no es para mí. Yo ni siquiera pienso en casarme. Yo ni siquiera me voy a casar ya. Pero quiero decirte algo, mi hermano. Todos ustedes, incluyéndome a mí, somos una iglesia. Y aprendimos que somos un ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Si tú no te piensas casar, pues no, es tu rollo. Tú sabes por qué no lo quieres hacer. Porque a lo mejor miras la figura paternal como el joven. No, si eso es ser cristiano, yo mejor ni me caso. ¿Para qué? Pero si tú piensas de esa manera, tú tienes que escuchar cómo a través de la palabra de Dios es que tienes que amar a tu esposo, sometiéndote a él. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, un tiempo donde a ti se te va a acercar alguien. No sé, tu primo, tu prima, tu hermano, mejor amigo de tu amigo, no sé. Se te va a acercar esa persona y te va a decir, hermano, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi esposa. Hermano, fíjate que hice esto, la regué. Fíjate que hice aquello otro. Entonces tú vas a ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Efesios 5, versos 21, 22, 23, 24, habla de la mujer. Del 26, 27, 28 habla del hombre. Y podrás darle un buen consejo. Hoy en día muchos jóvenes son engañados por Hollywood. En Hollywood, mi hermano, ahí están las artistas, los actores, y en una película tú los ves que duermen, que se apasionan ahí, y que al día siguiente en la mañana se levantan como si nada, bien pintados, bien maquillados, y tú dices, ájale, si me caso así va a despertar mi esposa. Pero no, la cruel realidad no es esa, es un engaño, es una cruel mentira. La televisión nos hace ver que el matrimonio sin Cristo es mucho mejor que con Cristo, porque para ellos suena algo ridículo de someternos a alguien, a una autoridad, que ¿quién le estableció la autoridad? Entonces, mi hermana, usted reclámele a Dios. Oye, te pasaste, ¿para qué me pusías a este de autoridad? Hay que reclamarle a él. Hay una pregunta para las hermanas, abusadas porque son los $1,000 que se van a ir hoy. ¿Cuál fue el motivo para casarte con tu esposo? Piénsala bien. ¿Cuál fue el motivo el cual tú te casaste con tu esposo? ¿Cuál fue ese motivo? ¿Qué le vistes a ese hombre? A ese macho, pelo en pecho. ¿Qué fue? Y ahí te van algunas contestaciones de hermanas de allá de Efesios. Porque era muy romántico. Ay, híjole. Porque había muchos pesos de por medio. Porque era muy atlético. Porque lo veía y sentía algo bien bonito. Porque con él no paraba de reír. Pero le digo algo. Si algunas de esas respuestas de las hermanas de Efesios fueron las tuyas, te voy a decir algo. ¿Por qué estás en problemas? ¿Por qué estás pasando por dificultades? Porque ahora estás en problemada. No tomaste en cuenta lo único más importante. Y dijiste, eso lo vamos a resolver en el camino. Yo lo voy a evangelizar y lo voy a convertir ¿a quién? Si tú, hermana, no tomaste en cuenta ese pequeñito detalle y te fijaste en todo lo que estaba en las respuestas anteriores, no te quejes. No te quejes de por qué te cuesta trabajo someterte a él. Porque tú misma pusiste el caballo que jalaba la carreta. ¿Qué es lo que pasa hoy? Tú lo eligiste. Tú viste algo bueno en él. Tú lo eligiste. ¿Qué pasa hoy? Ese cuate ni siquiera te abre la puerta. Se le olvidó. Su estómago de lavadero ahora es de lavadora de esas del chacachaca.
Las únicas palabras bonitas que ahora te dice: ando cansado, hasta mañana. Ya no se ríe contigo. ¿Sabes qué es lo que pasa ahora? Ahora se burla de ti. Ya la cuenta de dólares se convirtieron en puros dolores. Y ahora sí vienes. Ahora sí, pastor. Ya no lo aguanto más. Ya lo quiero votar. Ya estuvo. Hermana, ¿quién lo eligió? A mí no me dijo: hermano, ¿cómo lo ve? Hasta eso tienen, no se acercan con uno. Porque saben que uno les tiene que contestar con la palabra de Dios y con la verdad. Usted pensó que había criterios más importantes que lo que Jesús te pide en su palabra, que sea un hombre sometido a Jesús antes que se someta a ti. Y entonces sí, dele, mi hermano, dele otra más. Ahí está. La imagen dice más que mil palabras. Por eso existen tantos divorcios. Por eso las hermanitas no se quieren someter a su marido. Están sobre ellos gritándoles, insultándoles, faltándoles el respeto, haciéndoles los más tontos que puedan haber. Cuando tú vistes algo bueno en él, ahora resulta que eres la que le grita, la que lo insulta. Empezar una relación con alguien que no conoce a Jesús es la primera evidencia de que estás buscando lo que tú quieres y no lo que Dios te está pidiendo. Y le das una más. Y ahí está. Un hombre verdadero no hiere a una mujer. La mujer fue creada para ser amada, respetada, mas no para ser golpeada. Pero si tú lo elegiste a pesar que Él te dijo: yo no creo en Jesús y no quiero nada con Dios, no quiero vivir como Él dice o como Él quiere. Si tú lo elegiste todavía así, pues ahí está. Las consecuencias. Hermana, ¿qué esperabas que sucediera? ¿Qué esperabas en tu matrimonio? ¿Cómo esperabas que eso funcionara, aún sabiendo lo que Dios te decía? Y tú dijiste: me vale. Es el que me gusta y es el que quiero y punto, se acabó. Hoy muchas señoritas dicen lo mismo. Jovencitas que se ilusionan, que se apasionan, que ven en él algo sobrenatural y toman esa decisión. Me vale. Lo que diga papá, lo que diga mi mamá, a mí me vale. Entonces, ¿cómo esperas que ese hombre sea tu autoridad? Y tú lo dices: yo quiero a con él porque me gusta y me agrada. Y es el que quiero y ya. Si hoy no estás siguiendo y obedeciendo lo que Jesús te dice de soltera, no esperes hacerlo de casada. Si no escuchas a quien Dios te puso como autoridad, jovencita, jovencito, no esperes que cuando seas casadas vas a obedecer, porque ahora dicen que eres harina de otro costal. Pero sí, ahora sí pides ayuda, ahora sí pides consejos y dices: ayúdeme con él, pastor. Invítelo, por favor, a la iglesia, a los varones, a los grupos familiares. Pero quien se saltó la barda, hermana, fuiste tú. Tú fuiste la que lo elegiste. Y Dios te dice: sométete ante tu autoridad. Entonces, si quieres reclamarle a Dios por el diseño que Él puso en orden,
Dile a Él. Ahora sí, Señor, quiero que cambie, pero nunca hiciste tu labor. Eso nos pasa por no estar sometidas y viviendo bajo lo que significa someternos a lo que tu Rey y Señor te pide. ¿Qué nos pedía? Ser sabios, entendidos en la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena, agradable y perfecta. Pero nosotros no queremos esa voluntad de Dios. Si no nos sometemos a nuestro Dios, mucho menos nos vamos a someter a las personas que están a los lados. A lo mejor tú tomaste una decisión basada en tus emociones, por la demanda de ser amada, apreciada y querida. Pero te digo algo, no todo es malo. Ya la regaste, ya ni modo. Y no voltea a ver a su marido. No, él no tiene la culpa de haberse puesto como lavadora chacachaca. Usted misma, que le guisa muy sabroso, muy rico. ¿Sabe algo que me encanta de Dios? Que aunque a pesar de su desobediencia, que de repente Él empieza a obrar. Empieza a obrar en él. ¿Y qué crees? Empieza a trabajar en su corazón. Empieza a transformar la vida de tu esposo. Y él empieza a ir a la iglesia. Ay, me gustó, voy a ir otra vez. Empieza a ir a los grupos familiares. Es que el hermano Beto lo comparte con todo. Y me gustó y tengo muchas preguntas y muchas dudas. Y va a la palabra de Dios y empieza a escudriñar la palabra de Dios. Lo transforma. Y ahora él está dispuesto a vivir sometido a los pies de Jesús. Él anhela conocer más y ser lleno del Espíritu Santo. Eso sucede. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué crees que es lo que pasa? La mujer se vuelve una piedra de tropiezo. ¿Cómo que se vuelve una piedra de tropiezo? Sí, mi hermano. Cuando la mujer empieza a ver al hombre que está allá en la iglesia, que está allá trabajando, que está sirviendo al Señor, que está escuchando la palabra de Dios, que está viendo un cambio en él, la mujer empieza: ya no tienes tiempo para mí. Ya nomás te la pasas puras juntas. ¿Cuándo me sacas a mí? Ya nomás tus hermanos varones. Ya nomás estás leyendo la Biblia. Ya nada más estás haciendo las cosas que le agradan a Dios. Entonces te das cuenta, mi hermano, que en esa relación no había uno que no conocía a Dios, sino que había dos que no conocían a Dios. Si tú reconoces que pecaste ante Dios al estar sometida a tus deseos y demandas y no sometida a Cristo, aún esa desobediencia, Dios te extiende a ti la gracia. Y eso se llama pedir perdón. Hermano, hermana, perdón. De los hermanos hablamos luego, porque híjole, ese está más fuerte. ¿Cómo? Tenemos que ir delante de Dios, mujeres, y decirle: ¿sabes qué, Señor? Pues era lo que yo quería. Que te sirviera, que te buscara, que anhelara compartir el evangelio. Yo digo que ese es un buen hombre que quiere lo mejor para su esposa, y no solamente para su esposa, sino para sus hijos, porque él es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, es un orgullo, es un gran deleite el ver caminar a tu esposa juntamente contigo. Veníamos en la mañana platicando mi esposa y yo: oye, ya se me hizo tarde, a mí también, vámonos. Pero ya no enojados, peleados: por tu culpa, porque lo que tú planchas y quién sabe qué. No, ya no eso. Esto se llama perdón. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, verso 1 y 4.
A lo mejor no conoces mucho de la palabra de Dios, hermana. A lo mejor no sabes mucho de la relación de Dios acerca de tu matrimonio. Pero dice Pedro, capítulo 3, verso 1 y 4. Pero vamos a leer el 1. Dice, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen que en la palabra puedan ser ganados por el comportamiento de ustedes, que por sus palabras, al observar ellos nada más y nada menos que su conducta íntegra y respetuosa. Pedro te recuerda y Pedro te dice, a lo mejor la regaste, pero mientras tú te sometas a él, tu conducta y tus palabras pueden ser para tu esposo. Y realmente conozca al que te ama a ti y va a amar a él. ¿Le das uno más? Por favor. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos. En una ocasión, en un trabajo que yo tenía, era el que mandaba ahí, en la oficina era el que movía a toda la gente. Siempre le decía a la gente, me da permiso porque voy a barrer ahí, me da permiso porque voy a trapear allá. Era el que movía a toda la gente. Pero había un guardia ahí. Y ese guardia siempre llegaba bien alineadito, hermano, bien perfumadito, bien alineado. Y yo, de veras, yo lo envidiaba. Dije, ay, bien planchado, bien perfumado, bien peinadito, se peinaba como yo, así de ladito. Y yo dije, ay, y yo le dije, oye, brother, sí le pregunté, oye, brother, ¿tienes tus problemas? Dijo, no, ningún problema tengo con mi mujer, ninguno. Nada, no manches, no, nada, never, no. Entonces yo le dije, ¿de veras? Dijo, sí, de veras, nos llevamos muy bien y todo. Entonces yo no lo creía. En una ocasión, mis hermanos, esa misma persona, ese mismo hombre, lo encontré todo despeinado, todo sucio, como si hubiera estado viviendo en la calle unos días, unas semanas. Y yo le pregunté, ¿qué pasó, brother? Si tú nunca andas así, siempre andas bien alineado, bien peinado, bien perfumado, ¿qué pasó? Dijo, tuve un problema con mi esposa. Pero todo se puede resolver. Si te arrepientes y esto. Dijo, no. Mi esposa me estaba engañando con un familiar mío. Hermano, en este mundo tenemos muchos problemas. Pero el apóstol Pablo nos dice a las mujeres a través de su palabra cómo debemos ser nosotras. En este caso las mujeres. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios? Tiene que ser el mismo comportamiento allá en su casa. Ya pare de gritarle, ya párele de insultarle, ya párele de decirle tantas cosas que no son, porque usted fue el que eligió a su esposo. En el mundo tenemos problemas, pero dice ahí, el amor no es vivir siempre felices y contentos. Eso es cuento de hadas. El amor es saber afrontar, ¿qué dice? Afrontar la vida. Afrontar la vida. Hubo una persona que me dijo, pastor, yo no tengo ningún problema con mi esposo. Y mi esposo no es creyente. Es mucho mejor esposo que muchos de los que están aquí sentados. Ay, híjole, ¿de veras? Dijo, sí. Mire, mi esposo lleva más de 20 años conmigo. Me ama mucho. ¿Sabe qué? Me apapacha, me consiente, me compra todo lo que quiero, se preocupa por mí. Bueno, yo le dije, tú no tienes un esposo, tú tienes un mayordomo. Ayuda solamente tu esposo a amarte más a ti que a Dios. Nosotros como esposos tenemos que ser
sí, la cabeza del hogar. Y tenemos que guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, siempre a los pies de Cristo. De nada sirve que yo venga a la iglesia y que Él me ame mucho y que me quiera mucho y que me dé todo lo que yo necesite, si lo más importante no está haciendo, que es el protegerme, el guardarme como la esposa de mi Señor, pura y sin mancha. Porque el día que venga el problema, el día que venga la verdadera dificultad, entonces ¿dónde va a estar el esposo? ¿Dónde va a estar? Y dice bueno, ahí tengo esa imagen, ya le di muchas vueltas, ¿verdad? Dice, un matrimonio feliz y duradero, mi hermano, es de tres. Y usted ya lo sabe, es el cordón de tres dobleces, que es Dios, tu pareja y tú. Es importante eso. Es importante eso. Y déjeme, no sé si tenga el videíto para terminar. Mire, me gustó y quiero compartírselo. Luces, no. Así es el matrimonio, más o menos ahí. ¿Y quiere? ¿No quiere? Bueno. Es foto. Muy bien. Bueno, pues no se pudo. Yo quisiera haberla puesto, pero pues no se pudo. Hermanos, póngase de pie. Yo le preguntaría a las mujeres hoy, tú ya elegiste a tu esposo. Y también le diría a las jovencitas, a las que piensan en casarse. A lo mejor dirían las jovencitas, es que yo no pienso en casarme. Escúcheme bien. Si usted anda de novia, es el primer paso que se tiene que dar para conocerse e ir al casamiento, conforme a lo que Dios ha puesto. Porque Dios fue el que diseñó el matrimonio, no fui yo, no fue el hombre. Él lo diseñó y fue un diseño perfecto. Dice que ningún hombre lo debe de separar. Fíjate bien, señorita, fíjate bien a quién estás eligiendo. Si ves a ese hombre que lo primero para él es buscar al Señor con todo su corazón, si lo ves doblando sus rodillas, suplicando y pidiendo para dirección, si tú ves a tu esposo en las mismas condiciones, clamando, pidiendo por su familia, siempre buscando la guía del Espíritu Santo y siempre lleno, tratándote con amor, con palabras correctas, agradables, perfectas y buenas, quédate con Él. Elígelo a Él. Antes de lo material, antes de la belleza, ante todas las cosas, elígelo a Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida y la salud que nos has prestado. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender y comprender tu palabra, pero no solamente entenderla y comprenderla, mi Señor. También te ruego y te suplico que podamos ser obedientes a tu palabra. Ayuda a mis hermanas a ser obedientes y sumisas, Señor, de acuerdo a tu palabra, a tu propósito,
a tu ser, Señor. Ayúdale, Señor, a ser ella, sin duda, Señor, una buena guía de buen comportamiento. En la manera en que ella habla, en la manera que ella se conduce, en la manera como ella está en su hogar, Padre Celestial. Ayúdala, Señor, a que ella pueda mostrarte a ti como su único Señor y Salvador. Y sobre todo, Señor, que toque los corazones, mis hermanas, de sus esposos. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra expuesta. Sea usted glorificado en cada paso que demos. Y sigue bendiciendo, Señor, a esta tu iglesia. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí?